vez más estamos llevando la palabra de vida eterna a cada uno de ustedes. Gloria a Dios por este nuevo día, porque Dios nos permite nuevamente hablar de su palabra. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a estar orando para comenzar este estudio bíblico, este estudio de la palabra de Dios, para que Dios nos hable y ponga palabras en mi boca, realmente conforme sea la necesidad. Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Señor Jesús, venimos delante de su presencia, Padre, para hablar de este libro santo y sagrado que es tu palabra. Señor Jesús, pon palabras en mi boca en este momento, Dios. Padre, que tu Santo Espíritu sea derramado ahora mismo en este lugar. Dios mío, llevando a cada corazón, a cada mente esta palabra gloriosa, para que cada uno de nosotros, Señor, hagamos conciencia y entendamos que nuestra necesidad espiritual solo Jesucristo la puede llenar, y que en nuestras vidas hay un vacío que solo a través de la luz de la palabra podemos realmente ver la necesidad que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y poder así corregir nuestras vidas y buscar el rostro de Dios y en obediencia hacer tu voluntad. Padre, nos depositamos en tus manos divinas y que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Voy a estar leyendo en Efesios 6, del 10 en adelante, que habla de la armadura de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ested firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria al nombre del Señor. Entonces podemos ver en esta palabra divina que el Señor nos está hablando de una armadura. Bueno, vamos a entender aquí a la luz de la palabra, de qué armadura nos está hablando. Nos está hablando de una armadura espiritual, totalmente espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gracia. Debemos de estar fortalecidos siempre a través de la oración, siempre en el Señor en todo momento. Y vestidos con esa armadura que viene de parte del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí la palabra del Señor que nos dice que al estar revestidos al ponernos ese vestido y estar con la coraza, con el escudo y con todo eso que el Señor nos permite espiritualmente hablando, podemos estar listos para cualquier ataque de las tinieblas.
Porque dice aquí la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no tenemos lucha contra ningún ser humano que podamos ver que nos esté atacando o haciendo daño, sino la palabra de Dios aquí nos muestra que nuestra lucha no es contra nadie, es contra el enemigo que ha tomado esas personas muchas veces para dañarnos. Pero entonces nosotros tenemos que ser sabios y a través de la palabra saber que esto viene de parte del enemigo y clamarle a Dios para que poder resistir en el día malo, poder estar firmes y echando toda obra de las tinieblas, porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra las personas, sino contra las potestades de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. También dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Por eso es que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. Porque de lo contrario, cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, venga la circunstancia difícil, entonces no vamos a poder resistir. Pero si nosotros echamos mano a esa vestidura espiritual, cuando vengan los ataques del enemigo, vamos a tener esa fuerza, esa fortaleza para poder rechazarlos en el nombre de Jesús. Entonces por eso es que tenemos que tomar la armadura de Dios. Dice, para estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios es la verdad. Dice, si conoceréis la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad es conocer la palabra de Dios. Es irnos verdaderamente a estudiar la Biblia y a través de ella el Señor quita la venda de nuestros ojos y podemos ver con claridad realmente cuál es la verdad en Jesús. Y aquí tengo unos versículos. Gloria al nombre de Cristo. Dice Juan 1:17. Dice así la palabra del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso, a través de Jesucristo vino la verdad. Dice la palabra, si conoceréis la verdad os hará libres. Esta es la palabra de Dios que nos hace libres de todo aquello que el enemigo quiera poner tropiezo a nuestra vida. También vamos a leer. Hoy vamos a tener varios versículos para que nosotros comprobemos en la palabra que lo que les estoy diciendo pues está aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ve qué hermoso versículo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, porque a través de Él tenemos nuestra salvación. Y dice también Juan 8:31 y 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vea qué precioso es este pasaje. Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mí y en mi palabra, seréis mis discípulos. O sea, nosotros tenemos que permanecer en Jesús a través de ¿qué? A través de su palabra, llevándola a nosotros en obediencia a Cristo Jesús. Gloria a Dios por esta palabra tan hermosa.
Y nos vamos nuevamente a Efesios 6, donde estaba leyéndoles. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos, dice, con la coraza de justicia. Vamos a ver qué es la coraza de justicia. Y dice la palabra de Dios, vamos a estar leyendo en 2 de Corintios. Es 5:21 y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, dice la palabra del Señor, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios, porque a través de su sangre es que obtenemos la salvación, a través de su sangre que nos limpia, que nos purifica para ser aptos, para poder clamarle a Dios, para saber que a través de su justicia, la justicia de Dios, que se hizo real en nuestras vidas a través de la muerte tan tremenda que Él tuvo que pasar en la cruz del Calvario, pues ahí nos dio la justicia divina, ahí nos regaló la salvación. A Él le costó gran precio, mientras que a nosotros, por gracia, somos salvos, dice la palabra de Dios. Entonces nos vamos aquí a esta palabra donde dice que tenemos que tener la coraza de justicia, ¿verdad? Entonces podemos ver que el apóstol Pablo les estaba hablando. Y bueno, él estaba preso, como lo podemos ver, ¿verdad? En su palabra. Y él podía ver, y él sacaba una conclusión de cómo las personas cuando van a la guerra se ponen esa armadura, ¿verdad? Y nosotros, con más razón, hablando espiritualmente, tenemos que tener esa armadura. Si ellos que salen a la guerra se ponen esa armadura para que nada les pueda hacer daño, pues es una comparación, perdón, es una comparación muy parecida realmente a lo espiritual, que nosotros tenemos que revestirnos con el poder divino de Dios para estar firmes contra todo ataque y todo dardo de las tinieblas. Entonces, como ellos se preparaban para ir a la guerra y se ponían esos trajes para poder resistir, ¿verdad? En el combate, en el momento que estaban ahí, pues nosotros espiritualmente hablando tenemos que estar revestidos con la vestidura espiritual para poder resistir en todo momento los ataques y los combates del enemigo hacia nosotros. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Gloria a Dios. Realmente nosotros tenemos que tener ese calzado para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces ya dijimos que estamos ceñidos vuestros lomos con la libertad de Jesucristo. Luego con la coraza de justicia. Y ahora vamos con el calzado para llevar las buenas nuevas de salvación. Dice Isaías 52:7. Y dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la palabra de Dios. Que no importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa lo que tengan, contra qué tengan contra qué se tienen que presentar.
siempre llevan esa palabra realmente a donde quiera que vayan. Sus pies, dice, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas de bien. Esas son las personas que llevan esa palabra, esta palabra, este evangelio glorioso que el Señor nos ha dejado para que todo aquel que crea, dice, tenga vida eterna. Todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y gloria a Dios, porque la vida eterna la obtenemos a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, entendemos. Ese velo se cae y nosotros podemos ver con claridad las cosas hermosas que están en este libro, las promesas que son para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser valientes y acudir y tomarnos de esas promesas gloriosas que el Señor nos ha dado. Vamos a estar leyendo Romanos. Gloria a Dios por esta palabra que Él nos dejó, porque es a través de ella que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y dice así la palabra del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Bueno, pues nosotros, el Espíritu Santo es el que pone esa inquietud para llevar las buenas nuevas, para salir a predicar la palabra que está escrita. Por cuanto Jesús nos dejó, Él dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, pues ya en su corazón, ¿verdad?, rechazado lo más santo que es la palabra de Dios. Y dice, mas el que no creyere será condenado. Eso lo dice la palabra. Entonces nosotros seamos sabios, seamos entendidos y busquemos el rostro de Dios en todo momento. Y dice la palabra de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del maligno. Entonces aquí nos vamos. Dice la palabra del Señor en Hebreos. Gloria al nombre de Jesucristo. Hebreos 11:6. Gloria a Dios. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé fe, que nos aumente la fe para poder agradar a Dios en todo momento y en todas las cosas. Gloria a Dios por esta palabra. Vamos a leer. Santo el nombre de Cristo. Tenemos que ser sabios y entendidos y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para cuando estamos leyendo la palabra, pedirle al Espíritu Santo. La Biblia dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos, que Él la da abundantemente a todo aquel que la pide. Él la da para que nosotros a través de la sabiduría de Dios podamos entender la palabra. Bendito sea Dios porque a través de Él podemos entender su palabra hermosa que nos habla día a día a nosotros. Y dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fe
La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bendito sea Dios por la fe, porque a través de la fe nosotros escuchamos esta palabra y es ahí cuando conocemos la verdad que acabo de leerles, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, a través de escuchar esta palabra, somos libres de todo lo que sabemos que es pecado y que nos conduce a un lugar separado de Dios. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, pero nosotros seamos sabios y entendidos y busquemos el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Hoy yo les dije al principio, ¿verdad?, que íbamos a leer bastante la palabra del Señor, y aquí, bueno, pues aquí vamos. Dice, vamos a leer en el Primera de Tesalonicenses 5:8, y dice así la palabra de Dios: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vea qué hermosa es esta palabra, cómo Él nos está hablando. Pero nosotros que somos del día, que no somos de la oscuridad, que no somos que no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz de Jesucristo. Pues aquí esta palabra nos habla que nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria a Dios por esa esperanza de salvación. Y vamos por el quinto, vamos y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 59:17. Y dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Gloria al nombre de justicia. Gloria al nombre de Dios, perdón. La justicia divina de Dios en nosotros nos reviste de esa coraza y nos da esa fuerza para continuar, y nos da el yelmo de salvación, que es la palabra bendita de Dios. Dice que es como cuando salían a la guerra, ellos se ponían un casco, que ese casco cubría lo que eran los oídos, los ojos y la boca. Entonces podemos nosotros, espiritualmente hablando, bueno, tenemos que cuidar nuestros oídos, porque muchas veces se nos arriman personas para contarnos cosas que son desagradables a nuestros oídos, que nos aparta de Dios, chismes, cosas que verdaderamente no debe de estar en un cristiano. La palabra de Dios dice que Moisés, ¿verdad? María, la hermana de Moisés y Aarón, en un momento, María y Aarón, pues, hablaron, no sé, ¿verdad?, pero hablaron algo de la esposa de este hombre de Dios, ¿verdad? Y porque él era casado con una mujer cusita. Entonces, algo ellos dijeron, y el Señor se disgustó tanto, porque el Señor, o sea, es abominación a los ojos de Dios la murmuración.
el hablar de los demás. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa fortaleza para cuando alguien llega a hablar de alguien, nosotros poder decirle, mire, no es de mi agrado el hablar de las personas. Si esa persona hizo algo, o vamos a orar. A nosotros el Señor nos ha dado un llamado de orar por todas las personas. Entonces, si esa persona está pasando por X situación, nuestro deber no es hablar de ella, no es empezar a decir ¿verdad? Y nosotros sacar de nosotros mismos por qué o no, sino es llevarlo al Señor Jesús. El Señor es el que conoce los corazones. Dice la palabra de Dios que el corazón y la mente solo Él la conoce. Entonces, nosotros nuestro deber es pedirle al Señor por esa persona para que el Señor lo ayude o la ayude en lo que esté pasando, por el proceso por la situación o el proceso que esté pasando. Nuestro deber es orar y no alimentar el chisme con aquella otra persona que viene a decirnos lo que nosotros no queremos saber. Y entonces dice la palabra del Señor que María la sacaron fuera del campamento y estuvo 7 días fuera del campamento y a ella le dio lepra por solamente haber dicho lo que dijo, ¿verdad? Si en este tiempo fuese así, Dios mío, no estuviésemos ninguno, pero gloria a Dios por su gracia, amor y misericordia, de verdad, porque, bueno, ella le dio lepra y la sacaron del campamento por 7 días. Y Moisés tuvo que rogar a Dios para que el Señor la sanara. Y Aarón también habló con Moisés y le dijo que, ¿verdad? Que ahí le dio ahí dice un pasaje donde Aarón también pues le dijo a Moisés que pues que intercediera, ¿verdad? Y el asunto fue que el Señor a los 7 días de haberla sacado del campamento, pues ella recibió la sanidad y volvió nuevamente al campamento. Pero lo que trato de decirles con esto es el cuidado que hay que tener de no hablar de los demás. Aunque usted diga, pero es cierto, sí, pero que lo juzgue o la juzgue el Señor Jesús, que lo ve todo, que lo conoce todo. Y Él es el juez justo, no nosotros. Nosotros Dios no nos ha puesto por juez, a nosotros Dios nos ha puesto de bendición para orar por las personas y ayudarles en todo momento y en toda circunstancia pues que estén pasando, ¿verdad? Y seguimos entonces nosotros tenemos que cuidarnos, ya que nos hemos puesto el casco de salvación, ¿verdad? El yelmo, que es el casco, tenemos que cuidar nuestros oídos. Tenemos que cuidar nuestros ojos de lo que estamos viendo. Hay cosas que nosotros creemos que no son malas, pero sí lo son. Si nosotros nos vamos a la palabra, a la luz de la palabra, ahí vamos a comprobar que verdaderamente nuestros ojos están viendo lo que no deben ver. Entonces, muchas veces en la televisión. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde de no estar viendo aquello que nos contamina, aquello que nos aparta de Dios y que desagrada a Dios. Que nuestros ojos Dios los santifique para poder saber muy bien lo que hacemos en todas las cosas. Y también nuestra boca. Bueno, ya hablamos del oído y de los ojos y también de la boca, porque nosotros, aunque no querramos a veces meternos, pero algo decimos, entonces ya nos contaminamos o hablamos lo que no debemos hablar. Entonces pidámosle a Dios que nos guarde. Entonces ellos para ir a la guerra se ponían ese casco para protegerse. Entonces nosotros nos protegemos la mente de los dardos del maligno, porque el enemigo viene directamente a la mente, trayendo toda cantidad de cosas, espíritus inmundos que batallan contra la vida del cristiano para hacerlo decaer, para hacerlo caer de la gracia de Dios, porque el enemigo ha venido, dice que él anda como león rugiente. No es un león, porque el león es el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, pero él es un imitador. Entonces dice la palabra que como un león anda como león rugiente, viendo a ver a qué devorar. Entonces sabemos que nuestra lucha es fuerte contra las obras de las tinieblas. Entonces tenemos que presentarnos con la armadura de nuestro Señor Jesucristo para resistir en el día malo, en el momento de la prueba.
En el momento de los dardos del maligno, poderlos rechazar con el escudo que es la palabra de Dios. Cuando los dardos vengan, nosotros sacamos el escudo. ¿Qué es el escudo? Es la palabra divina de Dios. Y esa palabra lo hace huir. La Biblia dice que por un camino vendrán, pero que por 7 huirá de nosotros. Si nosotros estamos consagrando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo consagrados para su servicio, para honrarle a Él en todo tiempo, que verdaderamente nuestro testimonio sea grato ante los ojos de Dios y vivamos una vida en santidad, agradándole a Él con todo nuestro ser. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos. Nos vamos nuevamente para Romanos. Gloria a Dios, santo el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, que si Dios está a nuestro favor, si Dios está a nuestro lado, ¿quién podrá contra nosotros? Si tenemos al Todopoderoso, al gran yo soy, al Hijo de Dios, al Rey de Gloria. Entonces, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, porque Él está con nosotros y Él nos guarda y Él nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Y nos vamos nuevamente para continuar, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, bueno, ya hemos leído nos vamos nuevamente a Romanos. Para leer este otro versículo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vemos aquí, bueno, ya les he comentado lo que es el yelmo y la palabra del Espíritu, ¿verdad? Ahora, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí nos manda el Señor a orar. Dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Cómo hemos de orar, cómo hemos de pedirle al Señor, cómo hemos de orar, cómo conviene. Y de esta forma el Señor Jesucristo nos escucha. Y dice que perseverando, dice, por todos los santos. Nosotros debemos de orar. Bueno, aquí el apóstol Pablo se refería o pedía la oración por él, porque dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Aquí él pedía oración para poder llevar a la palabra de Dios con denuedo. Pero también dice aquí está el último versículo. Perdón, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. El apóstol Pablo fue, bueno, todos lo conocemos, ¿verdad? Que él, a través de la Biblia, lo que habla del apóstol Pablo,
de que él muchas veces estuvo, como dice aquí, bajo presión, y bajo prisión, porque él estuvo en cadenas. Dice, por el cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable como debo de hablar. Con una persona que por la causa de la palabra del Señor, él estuvo encarcelado muchas veces, pero fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón, a pesar de que en el tiempo de él pues perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, perseguía al pueblo de Dios, porque no tenía su conocimiento, hasta que el Señor Jesús le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y entonces él dijo, cuando el Señor le habló, él al escuchar la voz de Dios, le preguntó, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Humildemente ahí, a pesar de que, bueno, Dios lo dejó 3 días sin poder ver, hasta que oraron por él y él recibió de nuevo la vista. Pero la historia de Pablo fue una historia muy conmovedora, que cuando la vemos podemos ver la gloria de Dios, porque el Señor Jesús dijo, instrumento me es útil. Él sabía que era un instrumento en las manos de Dios, y así fue hasta lo último, ¿verdad? Fue un hombre que sufrió mucho por causa de la palabra de Dios, pero nunca negó, sino que siguió adelante. Y pues aquí el Señor, el hermano nos manda a orar realmente los unos por los otros, y así lo dijo Jesús, que teníamos que llevar esta palabra y que teníamos que orar los unos por los otros. Gloria a Dios por esta palabra de la cual hoy les he hablado. Entonces ya sabemos que tenemos que ponernos el casco, ¿verdad?, que nos protege la cabeza, la coraza que nos protege nuestro corazoncito de todo aquello que no tiene que llegar ahí. Y nos protege también el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos del maligno. Y pues con el calzado de la justicia de la palabra de Dios, de la cual tenemos que llevar todos nosotros, porque es un mandamiento que Dios nos dio, de llevar predicar el evangelio. Dice, id y predicad este evangelio a toda criatura, y al que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es una ordenanza que Él nos dejó de predicar su palabra, esa palabra hermosa, esa palabra que nos llena, que nos da esa fuerza cuando estamos en angustias, en problemas, en circunstancias difíciles. Esta palabra nos fortalece y nos guía a toda verdad, y nos enseña cómo debemos de presentarnos día a día, cómo debemos hablar de las buenas nuevas de salvación a las personas, para que todos crean y puedan escapar de ese lugar de tormento y puedan verdaderamente permanecer en el camino de Dios hasta que Él nos lleve, o hasta que Él venga por nosotros, o de otra forma Él nos lleve. Pero de todos podemos saber que le agradamos, que vivamos para Él en obediencia, sometidos en obediencia, con temor y temblor y reverencia, sirviéndole todos los días que Dios nos permita en esta vida. De esta forma, estar preparados para cuando Él venga y nos lleve, o sea que nos sorprenda la muerte en cualquier momento. Tenemos que vivir el día de hoy como si fuera el último, porque no sabemos si para nosotros vendrá el día de mañana. Entonces tenemos que arreglar cuentas con Jesucristo ahora que hay vida, y mientras haya vida hay oportunidad de poder arrepentirnos y venir a los pies de Cristo y pedirle a Él que por su gracia, por su amor y su misericordia, tome nuestras vidas y nos enseñe a vivir, y nos enseñe para poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Gloria a Dios, porque esta palabra es la que nos instruye. Y quería leerles algo dice, y el yelmo era una pieza fundamental, la armadura de los soldados romanos. Se protegían de los enemigos. La cabeza es una parte fundamental de nuestro cuerpo, cuanto más en el ámbito espiritual. Así como un soldado protegía la cabeza en el campo de batalla físico, así debemos proteger nuestra mente en el campo de batalla espiritual, ya que en realidad
nuestra mente es un campo de batalla. Todos los días tenemos una batalla entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del mal. Hay duda en nosotros muchas veces. Debemos proteger nuestra mente porque el mal nos ataca constantemente con malos pensamientos, ya que todo se inicia con un pensamiento. Sabemos que llegan pensamientos positivos, pero también llegan pensamientos negativos. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos guarde nuestra mente para todo ataque de las tinieblas. Y que todo se inicia con un pensamiento. Dice, todo el comportamiento humano es determinado por un pensamiento que determina un sentimiento, el cual va a determinar un comportamiento. El mal quiere destruirnos, su mente con malos pensamientos, trayendo destrucción, derrota y muerte. Eso es lo que quiere el enemigo, muerte física, muerte espiritual, esa muerte de la cual la persona queda como, perdón, como que se olvida de que tiene que estar un día ante la presencia de Dios. Y la Biblia dice que grandes y pequeños estaremos un día delante de su presencia. El enemigo lo que quiere es derrotarnos. Y luego pues la muerte espiritual, que es, como dijo Jesús, no teméis al que mata el cuerpo, pero sí teméis al que mata el alma, que puede destruir el alma en las tinieblas. A él debemos de tenerle temor, respeto y obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo por nosotros. Dice, y muerte, y por eso que debemos de tomar el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente de los ataques del maligno. Tenemos que meditar en las cosas del Espíritu, es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:5, nos dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos llene de su Espíritu para poder meditar en esta palabra, y entonces a través de la meditación de la palabra de Dios podamos corregir nuestras vidas. Perdón, y no darle gusto a nuestra carne, que lo que quiere es todo lo contrario. La carne no quiere beneficiar al Espíritu. Pero tenemos que llevarla cautiva a la presencia de Dios, ya que somos templo del Espíritu Santo. Debemos de obedecerle en todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Yo les doy un consejo de verdad. Busquemos el rostro de Dios, acerquémonos a Él confiadamente, porque solo en Él tenemos la vida eterna. Así es que espero que esta palabra gloriosa haya quedado en cada corazón. Le voy a dar un último versículo que está en 1 de Pedro 4:7 y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Jesucristo viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Él en cualquier momento puede venir. Qué triste, qué desesperación más grande puede ser saber que nos hemos quedado solo por no acudir a esta palabra, solo por no levantarnos en el nombre de Jesús. No estamos solos. Él permanece con nosotros para darnos su fortaleza, su fuerza para continuar el día a día. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad. Tenemos que velar en oración, clamándole a Él, que el día que Él venga por su pueblo, nosotros nos podamos ir con el Señor Jesucristo y poder estar allá y pasar la eternidad con Él. Es nuestra meta. Seamos valientes, luchemos contra viento y marea y vivamos una vida en santidad, sin la cual nadie podrá alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios por esta palabra, por este manual de vida, que a través de esta palabra nos damos cuenta verdaderamente en qué estamos fallando. Estamos en este mundo, pero no nos ocupemos de las cosas de este mundo, dijo Jesús. Entonces somos apartados para Él, para su gloria, para su honra y para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Así es que adelante en el Señor, buscando el rostro de Dios y amándolo con todo su corazón. En Él estamos completos, en Él estamos seguros, y cualquier circunstancia, déjala a los pies de Cristo.
que Él tiene el control de todas las cosas y te va a dar las pautas a seguir para que continúes cada día por el camino de la verdad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos estado en este momento, he estado delante de su presencia llevando esta palabra de salvación y de vida eterna a cada corazón. Señor, que humildemente, Padre de gloria, pueda escuchar esta palabra. Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra corra y sea glorificada, que esta palabra llene cada corazón y cada mente conforme a la necesidad, conforme a cada necesidad en este momento. Estamos viviendo un mundo donde hay demasiadas cosas, Señor, donde la palabra de Dios se está cumpliendo, donde todas las naciones están sufriendo, oh Dios mío, de una o de otra forma, pero acudimos a Jesús. Acudimos a Cristo, que Él no nos deja solos, que Él no nos abandona, que Él permanece fiel con nosotros. Señor Jesús, estamos bajo la cobertura de un Dios santo, grande y poderoso que nos cuida. Estamos confiados y seguros, Señor, aunque podamos oír y ver tantas cosas que están sucediendo, pero nuestra vida, tú estás con nosotros, estamos seguros, Señor. Tú eres todo para nosotros, Jesús amado. Hoy te ruego, Señor, que tú trates en cada corazón, que tú, Dios mío, lleves esta palabra por lejos que sea, mi Dios. Tú llevarás esta palabra, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Y cada persona pueda entender el propósito por la cual esta palabra ha sido enviada. Dios, en el nombre de Jesús, y nos preparemos para ese día grande, hermoso, de irnos contigo y pasar la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos perdón. Te pedimos que nos guíes a través de su Espíritu y que nos guarde para tener esa armadura de Dios, esa armadura espiritual para resistir todo ataque del maligno y estar firmes para tu venida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde y gloria a Dios por esta palabra. Y sigan adelante confiando en el Señor, que con Él venceremos.